Por favor, no falte, vamos a tener cafecito, va a haber jugo, va a haber leche, va a haber un champurrado, va a haber piñata, colaciones y todo eso. Para el que quiera, a ver qué les ponemos ahí en la mesa para que no se me agüite, ¿verdad? Si a esa hora anda un barbacoyero ahí, le vamos a comprar unos kilos de barbacoa para echarnos unos tacos. Si no, pues aunque sea ahí un café con galletas de animalitos, algo es algo. Muy bien, hermanos, ahí ya me sacaron aquí, en Hechos, capítulo 16, vamos a leer los versículos 25 al 33, 25 al 34 más. Vamos a leer uno y uno, ¿qué les parece, hermanos? Uno y uno, ¿verdad? Dice el versículo 25, Hechos 16, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiero tratar el tema acerca de la pregunta ahí del versículo 16, capítulo 16, mire ahí el versículo 30 y 31, donde dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra esta hora. Con cada uno de mis hermanos que ha llegado, oramos por los que no están. Y Señor, háblenos a través de su palabra los próximos minutos. Úseme para su honra y su gloria. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Déjeme contar aquí un poquito la historia. Hemos aprendido mucho acerca de la vida de Pablo, hermanos, sus experiencias que él tuvo, su llamado, acerca de su vida, los que colaboraron con él y demás. Pero aquí en este pasaje, hermanos, de Hechos capítulo 16, versículos 25 al 33, nos habla un poquito ahí la historia de que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Misia. Después de la ciudad de Misia, dice la Biblia que descendieron a Troas. Ahí en Troas fue donde Pablo tuvo la visión de un varón macedonio. Dios le dice a Pablo que vaya a Macedonia. Él quería ir a otra parte, pero el Señor tenía su plan de salvar probablemente al carcelero de Filipos y a su familia. Entonces nos dice la Biblia que pues se fue a Macedonia, y Macedonia pues está camino a Samotracia, en Neápolis, y después va a la ciudad de Filipos. Filipos es la ciudad o la primera ciudad allí en Europa, hermanos, donde Pablo lleva el evangelio.
Pablo llega predicando la palabra de Dios. Ahí es donde esta mujer llamada Lidia, ella fue salva y ahí conoce al Señor. Pero en eso que Pablo predicaba, pues dice la Biblia que le vino al encuentro una mujer con un espíritu ahí de adivina. Y quiero decirles, hermanos, esto de todo esto es del demonio, hermanos. Esto del que lee que la palma de su mano y que de la baraja y que usted sabe hay santerías y hay todo eso. Nada de eso es de Dios, hermanos. Todo eso es del diablo y el cristiano no tiene que estar haciendo absolutamente nada en ese ambiente. Así que nos dice la Biblia que Pablo le habló del evangelio, esta mujer se convierte, conoce a Cristo y los que tenían ganancias pues con ella se enojaron contra Pablo y Silas. Dice la Biblia ahí que los golpearon, luego los encadenan para meterlo ahí en la prisión. Ahí en los versículos 19, quiero que vea ahí en Hechos capítulo 16, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermano, las cárceles allá en los tiempos de Pablo, de los apóstoles, pues no eran cárceles como hoy en día, hermano, estamos acostumbrados. Yo no sé si alguien ha estado en las cárceles hoy en día o no. Yo nunca he estado en una cárcel, he ido a las cárceles, en algunos casos, cuando estuve viviendo en Jiménez, Chihuahua, teníamos el ministerio de visitar a los reos. Ya les llevábamos en tiempo de frío cobijas, por ahí comidas y cosas así. Pero íbamos y les predicábamos a Cristo y muchos eran salvos en caso de los reos en las cárceles. Pero yo nunca he estado preso, hermanos, gracias a Dios. No me han aprendido, no me han metido detrás de una celda, ni mucho menos. Pero tengo entendido, hermanos, que las cárceles hoy en día pues están cómodas comparado a las cárceles en los tiempos de los apóstoles. En los tiempos de los apóstoles, hermanos, las cárceles pues eran esos sótanos húmedos, fríos. Ahí dice la Biblia que metieron a Pablo y a Silas al fondo de esas cárceles, hermanos, de esa celda. Y pues ahí están. Allí nos dice la Biblia que ellos cantaban himnos, oraban y cantaban himnos al Señor, y los presos los oían. Tremendo testimonio de Pablo y Silas. Nos dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos estuvieron allí en la cárcel, algo sucede sobrenatural. Hubo un terremoto. Las cadenas de los presos se soltaron, las puertas se abrieron, el carcelero, nos dice la Biblia, que se iba a matar, porque el carcelero pagaba con su vida si un preso huía de la cárcel. Ese era el pago, hermanos, que le daban al carcelero, lo mataban juntamente, pues al mismo tiempo que el preso huía. Entonces, nos dice la Biblia que cuando sucedió esto, yo creo que, fue algo sobrenatural, fue algo que no se esperaba. Los presos estaban listos por correr,
pero nadie corrió. Yo creo que Pablo hizo un buen trabajo de tenerlos ahí, de testificarles, de poner la situación en manos de Dios y demás. Y cuando sucede esto, hermano, el carcelero nos dice la historia que él agarró su espada y se iba a matar. Y ahí en el versículo 28, hermanos, Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y la verdad, hermanos, yo creo que Pablo ya le había testificado de Cristo, al carcelero también. Él no quiso hacer caso, no hizo nada al respecto, pero cuando sucedió esto, hermanos, Dios ya tenía el plan divino, hermanos, de alcanzar a esa familia del carcelero para Cristo. Ahora, aquí es donde surge la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Fue la pregunta que hizo el carcelero de Filipos. Es la pregunta que muchos se siguen haciendo. Nosotros somos salvos, tenemos amigos, familiares, vecinos, por ahí gente afuera, que a veces nos harían esa pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas juntos dieron la respuesta. Le dijeron a este hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos la promesa, hermanos, de que cuando uno cree, la promesa es que todos los de casa van a creer. Siempre y cuando, hermanos, les hablemos, siempre y cuando les demos un buen testimonio de que Cristo vive en nosotros. Siempre y cuando, hermanos, de que usted y yo nos atrevamos a hablarles del Señor, porque en muchos casos no es así. Alguien es salvo, pero te quedas callado, no lo compartes, no lo dices. Y pues aquí, hermanos, hay tres cosas que quiero compartirles esta mañana. Primero está el creer. En esta respuesta que le dio Pablo y Silas al carcelero: cree en el Señor Jesucristo. Primero vemos el creer. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. Está mencionando el creer, hermanos, aquí. ¿Qué es creer? Para nosotros los cristianos, hermanos, el creer es pues pensar que Dios todo lo puede, pensar que no hay imposible para Dios, pensar que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo va a hacer. Creer, hermanos, el creer le salva a una persona, el no creer le condena al infierno. Ahora, hermanos, ojo, el diablo cree. ¿Sí? Dice, el diablo cree y ve al Señor y tiembla, pero no se arrepiente. Ese es el problema, hermanos. El mayor número de personas que van al infierno, hermanos, creen que hay un Jesucristo, creen que hay un Dios, pero no para su salvación. Ese es el problema, hermanos. Oh sí, cualquiera dice creer, hermanos, pero creer, déjenme le explico un poquito aquí, hermanos. Creer tiene que ver con confiar. Por ejemplo, usted confía en el trabajo donde usted está, ¿sí o no? Si no confiaras, pues no irías a trabajar. Pero tú vas, cada día te presentas ahí a las 8 de la mañana, sabes que a las 5 o 6 de la tarde vas a salir y que al final de la quincena vas a recibir un pago. ¿Sí o no? ¿Tú confías en eso, sí o no? De otra manera, pues no fueras a trabajar.
De eso se trata, hermano. Creer es confiar. Confiar, hermano, es también igual. Creer es recostarte. Es como decir, yo sé, todos llegaron esta mañana. ¿Qué hicieron al momento de sentarse, hermanos? ¿Acaso calaste la banca a ver si puede contigo? ¿O nada más llegaste y te arranaste, con todo respeto? Te acomodaste, ¿sí? Creemos que la banca puede con nosotros, ¿sí o no? Sí, de eso se trata, hermanos, creer. Usted se acuerda de aquel día en que creyó y confió en Jesucristo para su salvación. ¿Se acuerda de ese día? Bendito día, hermanos, aquel cuando usted y yo pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ahora, al Señor no le hizo falta, hermanos, que le ayudáramos para nuestra salvación. ¿A usted le ayudó? ¿Verdad que no? Yo no le ayudé nada, simplemente confié en Él, me recliné en Él, hermanos, ciegamente, solo entregué mi vida en sus manos y punto. Hermanos, creer es importante. Le dice Pablo y Silas al carcelero, cree. Pero aquí la segunda pregunta, ¿en quién yo voy a creer? No le dijo Pablo y Silas, oye, cree en la Virgencita o cree en el Sagrado Corazón de Jesús. No le dijo nada de eso. Cree en Jesucristo. Es bien importante en quién creemos, hermanos. Amén. Tú puedes creer en 1000 cosas para tu salvación, pero no vas a tener salvación. Tú tienes que creer, pero creer en Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo, creer en el Dios Todopoderoso, hermanos, creer en el Dios Creador de los cielos y la tierra, creer en Cristo, hermanos, creer allí en la roca de salvación. Esa es la clave. Mucha gente, hermanos, tristemente confían y creen pues en las buenas obras, confían y creen que el bautismo pues les va a salvar, creen y confían en los pasos al cielo que les va a salvar. En esos pasos al cielo tiene que ver el sacramento y tiene que ver que creen que el pecado les limpia de pecado original y cosas de esas, hermano. Pudiéramos decir que creen en puras tonterías. Yo estaba hablando, ¿sabe qué día? Con alguien, hermano, en un taller. Estaba arreglando mi ven por ahí. Y me salió muy católico. El mecánico y el ayudante ahí, que les testifiqué, al último fueron salvos. Pero mire, uno de ellos me dice, no, pues es que nos han inculcado que la única iglesia verdadera es la iglesia católica, me dijeron. Yo le dije, bueno, yo tengo noticias para usted. Dios no instituyó la iglesia católica. La iglesia católica no fue fundada por Cristo. Y me dice, por segunda vez me dice, pues es que nos han inculcado que la cabeza de la iglesia católica es el Papa. Yo le dije, correcto. La cabeza de mi iglesia es Cristo. Si el Papa es la cabeza de tu iglesia, pues mira cuántos papas ya fallecieron. Y están ahorita prendidos en el infierno, si ellos murieron sin Cristo. Y a veces les tiene uno que tratar, hermanos, de una manera directa. A veces molestan, pero necesita uno decirles que si ellos van a creer, es bien importante en quién van a creer. ¿Está conmigo, hermanos? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo claramente, hermanos, que Él era el mediador entre Dios y los hombres. Y en ninguno otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Sabe que mi confianza, hermanos y hermanas, y yo quiero que usted esté seguro de esto también, que nuestra confianza esté en Jesucristo, el que no se mueve, el que no cambia, el que es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 8, la salvación, ¿sabe de quién es? De Jehová. La salvación no es mía. La salvación por esa razón es que no se merece, no se compra, no se gana. La salvación es de Jehová. Dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Dice el Salmo 37, 39, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Nos dice Isaías 45, 22, palabras de Dios, dice, mirad a mí, ¿y qué? Y sed salvos todos los términos de la tierra, dice, porque yo soy Dios y no hay más. Hermano, es más que claro. Hechos 4:12, versículo que le acabo de leer, dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, le escribe ahí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sabe que, mire, dice el Señor, mirad a mí y sed salvos? Hermano, nuestra mirada, tenemos que asegurarnos eso, que nuestra mirada esté puesta en Él, hermanos. Él es el único que puede, hermanos, hacer la obra perfecta en nuestras vidas. Mucha gente ha sido engañada, hermanos, porque no conocen la palabra de Dios. Muchos son ignorantes de lo que Dios dice, hermanos. Pero nosotros, los que estamos aquí esta mañana sentados, no debería haber ignorancia. Mirad a mí, dice, y sed salvos. Hermanos, dice Lucas 1:69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lucas 19:10 claramente dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? A salvar lo que se había perdido. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué cree? Para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y hermano, en Mateo 18:11 dijo Cristo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos me encontró a mí y le encontró a usted también. Y mire, podemos seguir y seguir, pero la salvación es por fe, hermanos. Pero ¿en quién estamos poniendo nuestra fe? Es la pregunta. Sí, Pablo le dice al carcelero, cree. Pero le dice en quién debería de creer. En el Señor Jesucristo. Y la tercera pregunta, ¿qué pasará si una persona cree en el Señor Jesucristo? Dice la Biblia, será salvo. No dice probablemente será salvo. No dice tal vez será salvo. No dice a lo mejor será salvo. Quizá a lo mejor será salvo. No, dice será salvo. Tajantemente, hermanos, se dice la palabra de Dios que una vez que creemos en Él, cuando hemos creído en Él, hermanos, seremos salvos. Y salvo, hermanos, es ser librado de la ira, ser librado de la condenación del pecado, ser librado del juicio del pecado. Ahí en Juan 3:16, hermanos, hemos escuchado tantísimas veces el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 24, la Biblia nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, hermanos. Romanos capítulo 5, mire ahí adelante, versículo 8, dice la palabra de Dios ahí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, dice, de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dijo Pablo: dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró, o quien nos libra de la ira venidera. Cristo es la única persona, hermanos, en el universo que puede salvarnos de la ira de Dios. ¿Sabe que la ira y el castigo de Dios vienen para los hijos? Hijos que no han creído, personas que no han tenido, hermanos, esa precaución de recibirle a Él como su Salvador. La ira venidera y de la muerte eterna del pecado, hermanos, vendrá para aquel que no le ha aceptado como su Salvador. Nos salvó, hermanos, por su misericordia y por su gracia. No, mire, esto de la salvación, como le dije hace un momento, hermanos, tal vez nadie lo merecemos, pero el amor de Dios es tan grande que dio su vida, hermanos, para redimirnos. Dio su vida en la cruz del Calvario, hermanos. Esa cruz, ¿quién la merecía? Yo, y la merecía usted. Pero qué bendición entender, hermanos, que solo Cristo salva. Mire, Pablo ahí dice en primera Timoteo, primeramente, nos dice el capítulo 2, primera Timoteo capítulo 2, nos dice la palabra de Dios en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si hay algo en el corazón de Dios es ese, hermanos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hermanos y hermanas, que no nos detenga el desánimo, que no nos detenga la apatía, que no nos detenga, hermanos, la frialdad, que no nos detenga, hermanos, el pecado, que no nos detenga, hermanos, absolutamente nada, para que usted y yo sigamos compartiendo el Evangelio de Cristo. ¿Sabe que deberíamos de proponernos cada uno en el área donde vive, en el área donde trabaja, en el lugar donde estudia, en el lugar donde está ahí pasando más tiempo en el día? Hermano, trate de guiar a otros para Cristo. Eso es lo que tiene Dios en su corazón: salvar a otros, alcanzar a otros, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Le dice Pablo a Tito capítulo 3, Tito capítulo 3 versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el versículo 5, nos salvó, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, en el Espíritu Santo. ¿Sabe que mi salvación es eterna, hermanos?
La salvación, a propósito, quiero decirles, hermanos, que la salvación no se pierde. Se pierde el gozo, se pierden las bendiciones, se pierden los privilegios, se pierden, hermanos, las oportunidades de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Se pierde tantísimas cosas, pero el gozo no. ¿Sabe qué? Pero la salvación no se pierde. El gozo se puede recuperar, hermanos, viniendo a Cristo y confesando nuestros pecados al Señor y arreglando asuntos con Él. Pero la salvación es eterna. Dios es eterno y cuando Él nos da de su salvación, hermanos, es una salvación eterna. Pablo le dice a aquel hombre carcelero de Filipos, le dice: Pablo y Silas, cree. Pero le dijeron en quién debería de creer: en el Señor Jesucristo. Y la pregunta: ¿qué pasará? Bueno, serás salvo, tú y tu casa. Y dice la Biblia que en aquella misma noche este hombre les lavó las heridas, les puso la mesa y se bautizó él con todos los suyos. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Y Dios lo puede hacer con usted, con su familia. Dios lo puede hacer conmigo, con mi familia, con quien yo esté. Pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una pregunta, hermanos: ¿todos en su casa han sido salvos? Y no nada más estoy hablando, hermano, de los que tienes bajo tu techo. Tienes hijos casados, tienes hijas casadas. Algunos ya salieron de casa. Y estoy hablando, tú y tu casa, quiere decir toda la familia, hermanos. Hijos, hijas, nietos, bisnietos. Tenemos la promesa siempre y cuando, hermanos, hagamos lo que Dios dice en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puestos de pie, hermano, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le doy, Señor, por la salvación que nos ha dado. Gracias, Señor, porque sin merecerlo usted quiso salvarnos. Y tenemos la promesa por encima de que si hemos sido salvos, seguramente los de casa serán salvos. También creemos que Dios tiene el tiempo para todos y cada uno de los miembros de la casa. Pero, Señor, ayúdenos a mantenernos en el cristianismo. Ayúdenos a mantenernos confiando, Señor, en usted y esperando, Señor, el que usted haga la obra con cada uno de los miembros de nuestra casa. Bendiga a mis hermanos que han sido salvos, que sigan mostrando ese testimonio de salvación en Cristo donde quiera que estén. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas, obra en cada uno, Señor, en esta hora, por favor. Siga bendiciendo su iglesia, siga, Señor, obrando nuestras vidas